Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que Instagram vaya avisando. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, y vamos a hablar con mi compañera, colega y amiga Eugenia Fumero y vamos a estar compartiendo un tema interesantísimo. Espero que es bien profundo, espero que lo puedan eh, digerir, masticar poquito a poco porque está bien profundo el tema de hoy. ¿Cómo nos desadaptamos del momento presente? ¿A través de qué? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Fíjense, mientras Eugenia se va conectando, resulta que hay algo muy importante. Toda emoción surge de un pensamiento, ¿ok? Y la emoción está en medio, es la conexión entre el pensamiento y la acción, ¿ok? Claro, esto sucede de manera automática, muy rápido. Entonces, estos pensamientos están en esa mente no consciente. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos y somos conscientes del momento presente, tengo pensamientos del momento presente, me genera una emoción y acciono, ¿ok? Me genera una manifestación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando Eugenia se está? ¿Qué sucede cuando este pensamiento, qué sucede cuando un estímulo externo activa un pensamiento del pasado? Ya te voy a hacer. A ver, no sé qué pasa. Ajá. Listo. Ah, ya. ¿Cómo estás, Hola, hola Erika, Eugenia? ¿cómo Buenas están? tardes. Hola, Qué buenas tardes, gusto. ¿cómo están? Gracias, igual, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios, muy Ay, bien. sí, Aquí una tarde lluviosa, sí, demasiado. mucha lluvia. Bueno, darte la bienvenida, Eugenia, como todas las semanas. Y estaba compartiendo y explicándole a las personas que se están conectando que vamos a hablar hoy de algo muy interesante y que nos sucede a diario, que es, vamos a explicarle a las personas para que entiendan de una manera muy sencilla cómo nos desadaptamos del momento presente. Qué fácil, ¿verdad, Erika? De verdad, bueno, primero un saludo a todas las personas que se están conectando, que nos van a escuchar y a las que van a ver el programa posteriormente, pero a veces es tan fácil desadaptarnos de la realidad. Muy Y yo fácil. creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de veces, casi el 99% vivimos desadaptados del presente, porque nuestros pensamientos generalmente son de pasado, y ahí es donde vivimos más, en ese pasado. Eugenia, y para aterrizar la idea, ¿cómo poder explicárselo a las personas para que lo puedan como captar mejor a través de un ejemplo? Yo tengo Ok, mucho, pero quiero yo, que tú vieras hables que por hoy, mí. bueno, les voy a decir, el más reciente fue hoy en la mañana, y de hecho, bueno, si me ven, ando sin aretes. Normalmente yo siempre uso aretes. Hoy en la mañana me estoy alisando para ir al trabajo y me voy a trabajar. Ahora antes de salir del trabajo decido verme en el espejo para retocarme el maquillaje y me doy cuenta que ando con dos aretes diferentes. Ujú. Eso quiere decir que en la mañana mi mente estaba tan en el pasado por una situación que estaba rumé en mi mente y hice las cosas tan en el pasado que ni siquiera me di cuenta que me había puesto un arete de uno y otro de otro. Y así me fui a trabajar. Y les voy a decir que a mí me ha pasado que incluso me he puesto zapatos de un par diferente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si yo estoy con una situación
con un problema, un juicio, un enojo, lo que sea, una tristeza, cualquier emoción que no es la del presente, entonces yo estoy, ay no, y si esta persona no me llama, y si no me escribe, y si se enojó, y si mi hijo sale mal en un examen, o sea, cualquier pensamiento que nos tenga en futuro o en pasado, hace que yo esté en el presente, Erika, y ni siquiera me percaté que tomé los aretes y eran diferentes, y me los puse y así me fui. Ok, pero para que ese pensamiento que llega a nosotros del pasado tuvo que Ajá, haber un estímulo externo. O sea, tuvo exactamente. que haber sucedido algo en tu entorno que empezaste a rumiar un pensamiento del pasado. Hola, Vane, bienvenida. Y Roger, bienvenido. Y entonces, claro, ese pensamiento que es del pasado te genera una emoción que no es de ahorita, que también es una emoción del pasado. Y entonces, cuando accionas o cuando Exact- haces las cosas, lo que haces está desadaptado de la realidad. Exactamente, Erika. Yo lo que le llamo son banderitas emocionales que se activan, son las alertas. Por ejemplo, si yo tengo una herida de abandono, una huella de abandono, ¿qué sucede? Esa huella es de la infancia, indudablemente se gestó en la infancia, en los primeros 5 años de vida. ¿Cómo se gesta estas huellas del alma, esta huella de abandono? Vamos a hablar de la del abandono. Bueno, cuando yo no recibo la atención que siendo niña necesito de mis papás por la situación que ellos estén viviendo. En mi caso, por ejemplo, Erika, yo te digo que cuando yo tenía 2 años, mi mamá tuvo una pérdida, un óbito. Se murió una de mis hermanas, la tercera, a los 9 meses al nacer, en el momento del parto, antes del parto más bien, ella se asfixió y bueno, ella muere. Entonces, tenía yo 2 años. ¿Cómo crees que pudo haber sido el estado emocional de mis papás en ese momento? Imagínate, o sea, ver una bebé, ¿verdad? Formada totalmente, ir al cementerio, todo lo que conlleva esa situación. Entonces, para Eugenia de 2 años, emocionalmente los papás no estaban presentes. Ellos estaban en el corre-corre del funeral, del cementerio, mi mamá quedó internada, le dio una infección. Incluso yo hace unos días comentaba con mi mamá y yo le preguntaba a ella, mami, ¿qué pasó conmigo en ese momento? ¿Dónde quedé yo? Y ella ni siquiera lo recuerda porque ella bloqueó toda esa época. Entonces ahí, por ejemplo, probablemente yo interpreté, siendo niña, ese abandono. Papá y mamá me abandonaron, no están para que me alimenten, para que me abracen, por lo que un niño necesita. Entonces, cuando ese abandono se da y crezco, inconscientemente queda ahí esa huella. ¿Cómo me desadapto yo del presente? Cuando viene mi espejo, que en este caso es para mí la persona que más me proyecta eso es mi pareja, y activa esos botones o esas banderitas, esas alertas emocionales, donde yo inmediatamente, claro, la emoción es, ¡ah! Me va a abandonar, o me estoy sintiendo abandonada, no me está prestando la atención, le estoy hablando y no me escucha, está pensando en otra cosa. Entonces ahí yo mi inconsciente, porque no soy yo consciente, si yo estuviera consciente, digo, ah, está viendo otra cosa y qué importa, si no me presta atención, la atención me la tengo que dar yo a mí misma, no el otro me la tiene que dar. Pero entonces, a través de esta situación se activan esas alertas y me voy totalmente al pasado inconscientemente, porque no es que yo diga, ah, no, voy a ir a recordar cuando mis papás, no, 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 o sea, ni siquiera somos conscientes. Entonces ya entra la tristeza o me enojo o, o hoy hablaba con mi pareja y hablábamos de eso, es como la nieta de Chucky, le digo yo, que sale ahí, ¿verdad? A reaccionar. Sí, porque ella me dijo que era como Chucky, yo le digo, no es como la nieta, porque ya no reacciono, ya no reacciono como antes, ¿verdad? Así Pero le esa digo yo, reacción, yo digo, ya me salió el Chucky. a mí es como la nieta, porque ya no tanto. Pero Erika, entonces, al salir esa reacción, por supuesto que me desadapta al presente, porque entonces no me permito ver lo que estoy viviendo con mi pareja en el presente. Entonces Claro, ya, eso no es obviamente le real. reclamo, obviamente me pongo de resentida, o sea, todo esto y ahí es donde me desadapto totalmente de este Correcto. presente. Y esa desadaptación, para que las personas lo puedan identificar, es malestar.
Hola, espérate, saludos a Douglas que está conectado, dice, hola amigas, ahí está Douglas Bienvenido. compartiendo con nosotros, Gracias. saludos. Fíjate, porque esa desadaptación que nos trae malestar, no solo a nosotros, Claro, sino al entorno, ajá, generamos un malestar, una incomodidad por ajá, una situación que no es real, que solamente está fijada ahí como una experiencia de vida del pasado. En realidad es un pensamiento del ujú, pasado que genera una emoción que te desadapta de tu vida real, porque realmente, por ejemplo, en tu ejemplo, tu pareja ni te abandonó, ni te dejó sola, no, eso lo creaste tú con un claro, pensamiento, o sea, por el entorno, un estímulo externo, y ahí surgió el pensamiento. Ahora, claro, ¿qué es lo que yo siempre les digo a las personas y a mis clientes? La mente hay que darle un entrenamiento como un gimnasio, como cuando uno va al gimnasio. ujú, ¿Qué ujú, pasa, Eugenia? Por ejemplo, ya yo lo identifico. Cuando, sí, cuando tenemos un nivel de conciencia más amplio, porque hemos practicado ir al gimnasio mental, vamos a hablarlo así, ¿ok? Porque esto no ujú, surgió de la noche a la mañana. Eh, podemos, cuando surge ese pensamiento que me desadapta, podemos verlo, ¿sabes? sí, Esto no es de ahorita, esto yo sé de dónde viene esto ya, porque nos conocemos tanto que yo claro, sé de dónde viene esto y ya no reacciono como lo hacía antes. No en la totalidad, ojo. Sí sí. tenemos momentos que reaccionamos, pero cada vez menos. Por eso ya yo voy por la nieta de Chucky. Ya no Ajá, soy Chucky, sino ya voy como por la tercera generación. Porque exacto. es que es cierto, Erika, uno, o sea, yo, a mí, ¿qué hago yo ahora? Ok, cuando esa situación pasa, Hola, mami. entonces yo de una vez me anclo al presente. Entonces yo digo, aún más, ya ni siquiera responsabilizo a mi pareja de mis emociones, sino que entonces yo digo, bueno, esta situación, ¿qué me está haciendo sentir? Lo que esta persona está diciendo o lo que esta persona hace o el comportamiento, porque si yo logro ver a mi pareja como ese ser que es, yo sé que es un comportamiento. Digo, bueno, este comportamiento, y verás que eso quita mucho peso emocional, Erika, porque no es lo mismo que vos digas, es que mi esposo me hizo tal cosa, a que vos digas, el comportamiento de mi esposo me activó en mí la tristeza, el abandono, la carencia, o sea, la emoción, entonces la identifico. Bueno, ok, entonces me sentí, en mi caso, yo había ido identificando que me sentía mucho excluida o no reconocida. Entonces yo decía, no, es que con este comportamiento siento que no me reconoce, que no me da mi lugar. Bueno, entonces ahí sí yo vengo en este entrenamiento que ya tenemos, es, bueno, ¿de dónde viene el sentirme así? Y me permito. Normalmente, Erika, yo lo que hago es permitirme un distanciamiento emocional y físico muchas Correcto, veces. Y a correcto. veces tal vez yo en una discusión me callo y no porque no quiero discutir o porque no tengo que defenderme del ataque. Primero yo digo, bueno, voy a dejar esta situación hasta aquí para poder interiorizarla. Para Porque poder si yo me mirar. enfrasco en la conversación, pues terminamos en una discusión grande. Entonces yo a veces sí callo y digo, sí, usted tiene razón y doy la razón. Dar la razón no me hace menos, ni más bien al contrario, me vulnerabiliza a poder permitirme ver qué es lo que hay en mí que está creando esta situación. Ujú. Entonces yo digo, bueno, está bien, sí, usted tiene razón. Luego yo entonces identifico la emoción, dónde me está llevando y me permito que me lleguen imágenes del inconsciente o recuerdos, ya sea a través de una imagen, de un pensamiento, de dónde viene eso en mi infancia. Entonces me es más fácil decir, claro, en este momento ese comportamiento de mi pareja me está recordando el abandono que yo interpreté, porque ni siquiera era real, el abandono que yo interpreté de mis papás. Ujú. Así es. Entonces ya lo gestiono de otra manera. Eso no significa que no podamos reaccionar, como decías ahora, a veces sí, somos seres humanos y no Correcto. estamos en un nivel todavía tan elevado para no reaccionar. Sin embargo, cada vez en mi caso ha sido mucho menos, va siendo mucho menos la reacción ante estas Correcto. situaciones. La reacción,
y las emociones que te crean malestar. Van siendo cada vez menos, porque ya vas entendiendo que no es el otro que te hace cosas. Es el comportamiento. Es que a través de tu herida del alma o tu herida de abandono, proyectas eso en el otro, pero es que el otro no lo hizo a propósito. Es que, Erika, también te voy a decir algo, desde la conciencia de unidad, el otro soy yo, el otro es mi espejo, es mi reflejo. Claro. Entonces también, ¿dónde está mi responsabilidad de lo que estoy creando? Y yo sé, Erika, que esto es algo que no es tan fácil comprender, no. Pero el poder decir ya yo sé que este es mi espejo, que no existe. De hecho, yo me acuerdo con uno de los talleres que nosotros hacíamos, había un ejercicio donde le dábamos a las personas un espejo. Y yo le decía, primero ponga a la persona que le hizo daño, pero ahora ponga el espejo de frente. Porque al final, ¿de qué forma yo me lastimo trayendo una persona que me lastima? Claro. ¿De qué forma yo soy la que me maltrato reaccionando? Porque esto de la reacción es interesante. Al final, si yo me enojo, ¿quién se lastima? O sea, yo me estoy lastimando a través del otro. Y eso, o sea, como decía un día estos Caleb, que hablábamos con él en uno de los talleres que él hace, estúpidamente feliz, y yo decía, es cierto, o sea, qué estupidez es hacerme daño a través del otro. Correcto. El otro puede ser lo que sea, pero yo soy la que elijo si quiero seguir reaccionando, si quiero seguir sacando esta violencia que hay dentro de mí, o ese abandono, o esa carencia. Pero al final es uno el que elige cómo ver la situación. Como preguntarse, ¿por qué voy a querer estar con una persona que me maltrata? Exactamente. Y lo que pasa es que queremos que el otro cambie. Es que usted tiene que dejar de maltratarme, es que usted tiene que dejar. Entonces ahí es donde siempre vamos a buscar que el otro cambie, pero no nos hacemos responsables de nuestras heridas. Exacto. Y hay algo importante, el ser humano se acerca a lo que le es familiar. Entonces, si en tu infancia lo que era familiar era un papá que maltrataba, una mamá sumisa, posiblemente cuando llegues a la edad adulta, eso es lo que vas a buscar, o lo contrario, la polaridad. Exactamente. Hoy hablaba con una cliente en la mañana, me puso un mensaje y yo le decía eso, era fuera de consulta, pero estábamos hablando y yo le decía a ella, ¿cómo puede esperar usted de una persona que solo vio cómo papá se comportaba con mamá, que se comporte diferente? Sí, detrás de ese comportamiento está el ser, está el alma, y el alma es pura, es noble. Lo que pasa es que está grabado en esa alma o en esa memoria un comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hacemos tan habitual, tan común, que ni siquiera nos damos cuenta, Erika, que nos comportamos igual que mamá. O nos comportamos. La persona lo normaliza. Por ejemplo, digamos, yo lo veo, digamos, ¿cuál es la polaridad? Ok, hay un papá que es poco expresivo con la mamá. Entonces, para unos hijos ese comportamiento va a ser normal. No, a mi esposa o a mi pareja la hago sufrir porque mi papá hacía sufrir a mi mamá. Y yo sé que las personas no lo dicen conscientemente ni lo hacemos conscientemente, es inconsciente. O al contrario, si se polariza totalmente al contrario, va a decir, no, soy en exceso chineador, en exceso preocupado, en exceso. Es igual que con los hijos. O sea, los espejos más fuertes que tenemos para poder evolucionar son la pareja y los hijos. Entonces, si yo tuve una mamá que no se preocupó por mí, pues yo me voy a preocupar en exceso por mis hijos, o tampoco me preocupo por mis hijos. Lo que uno tiene que lograr es esa congruencia y ese equilibrio. Ese punto y empezar a ser observador de nuestro propio comportamiento, porque hay un libro que Enrique Corbera tiene, que se llama El Observador, que es muy lindo, y Enrique Corbera dice eso, o sea, es esa mirada interna de poder decir, bueno, este comportamiento que estoy teniendo, ¿dónde lo identifico? ¿Dónde lo ubico?
Y la única forma de poder trascenderlo muchas veces, o de entenderlo, o de integrarlo en la vida, es cuando yo digo, lo que yo más critico de mi papá, sea mental o verbalmente, lo que más critico de mi mamá, es lo que voy a estar haciendo igual que ellos, sin darme cuenta. Entonces, si yo quiero empezar a saber cuáles son los comportamientos que están en desequilibrio en mí, pues empiezo a escuchar las conversaciones que yo tengo sobre mi papá o sobre mi mamá, los juicios. Y a veces, Erika, es muy fácil decir, ah, no, yo a mi papá lo quiero mucho y mi papá perfecto y mi papá todo bien, pero ¿cuál es el juicio mental que hacemos? ¿Cuál es esa voz que nos dice, es que papá me maltrató, es que papá, o papá me abusó, o papá me castigó, o mamá me abandonó? O sea, todo eso que no le contamos a los demás. Claro, Y que Carl Gustav Jung habla de la sombra. la sombra. Ujú. Exactamente. ¿Cuál es esa sombra que hay en mí? Cuando yo aprenda a descubrir la sombra, a poder integrarla, es donde uno se vuelve observador de sus comportamientos y Correcto. aprender a resolver esos programas mentales, ¿verdad? Correcto, bajo varias filosofías, la de lo que tú estás hablando, la psicología, las constelaciones familiares, pero Ujú, todo va ujú, al mismo punto, ¿verdad? La programación neurolingüística. Desde las constelaciones se llama la reconciliación, es unir ujú. esas dos partes que están en nosotros, porque todos hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. Victimarios, exactamente. Entonces, porque cuando alguien te hace algo y tú eres víctima de algo que te hizo el otro, al primer momento tú le deseas al otro lo peor. Claro, Y ahí te conviertes en qué? En una victimario, porque eso le llega a esa persona energéticamente. Entonces, sí. es poder mirar esas dos partes que viene siendo la luz y la sombra, unirlas Ujú, e integrar esa sombra. Integrar la exacto. víctima o la víctima y el victimario, integrarlos. Entonces, Ujú, es mirar a esos familiares que fueron o que son victimarios, pero también mirar que ellos en algún momento fueron víctimas ujú, y ujú. nosotros también. Entonces es eso, es esa reconciliación de esas dos partes. Sí, Erika, y volviendo a este tema de la desadaptación, me estaba recordando de una clienta, porque a nivel de bioneuroemoción, la vida siempre nos va a traer mensajes, a veces a nivel biológico, a veces a nivel físico, porque no somos tan conscientes. Entonces, en la biodescodificación, en la bioneuroemoción y la biodescodificación, que son muy similares, aprendemos a ir viendo eso, o sea, cuáles son las alertas. Tal vez no es una emoción, pero es un accidente. Es una, incluso me acordaba de una cliente que una vez me dice, es que quiero hacerme una sesión, bueno, que quiere que trabajemos. Y me dice, es que se me metieron a robar al negocio. Y yo de momento dije, bueno, ok, vamos a ver cuál es el significado emocional que hay detrás del robo al negocio. Y empezamos a ir en este quitar las capitas de la cebolla desde la Ujú. neuroemoción. Y ella logra ver cómo ella está aquí, o sea, ella fue víctima de un robo, pero ella también estaba siendo perpetradora de un robo emocional a nivel de la familia. Y no lo logra ver con claridad. Entonces es donde decís esto, de que a veces somos víctimas, a veces somos perpetradores. Entonces, qué importante es aprender a ver las alertas, las banderitas, los mensajes que la vida nos trae, Ujú. poder adaptarnos y anclarnos al presente, ir nada más a ese pasado, a ese futuro para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? Generalmente es del pasado, porque en el futuro lo que es cuando creamos también esa ansiedad, en los debería, o los que hubiera, ¿verdad? Es que qué hubiera sido si pasa esto, o qué Ujú. hubiera pasado si yo no me voy temprano, cosas así. Pero yo creo que es anclarse al presente y de verdad ser consciente de esta información que al final son oportunidades, son bendiciones que nos llegan para poder evolucionar, para ser esa mejor versión de nosotros sin tanto, sin tanta rama del árbol, ¿verdad? Sin tanta información que no es en realidad nuestra. Correcto, correcto. Eugenia, y ya para finalizar, es que
hay personas que no saben, y muchas, ¿verdad? Porque yo trabajo con mujeres y cómo anclarse en el momento presente. Yo les enseño a hacer eso, a practicarlo. En tu experiencia y lo que te ha funcionado a ti, ¿cómo haces para anclarte al momento presente? Para poder anclar, bueno, obviamente, Erika, cuando uno tiene una reacción, los primeros 60, 90 segundos son muy importantes. Si vos logras anclarte al presente en esos 90 segundos, que es como minuto y medio, puedes hacer un trabajo. Si pasaron ese minuto y medio y seguiste en la conversación o en la discusión, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, hay una técnica que nosotros en coaching usamos, que es la técnica del switch. Me desconecto, ¿qué es lo que yo hago? Prefiero dar la razón en ese momento y desconectarme de la discusión para apaciguarla, para poder anclarme yo en el presente y después decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero son 90 segundos donde si usted sigue la discusión o sigue la tristeza o lo que la emoción genere, obviamente, Erika, esto, y era lo que decías al principio, la mente es muy fácil de engañar, la mente no distingue lo que es falso de lo que es real. Obviamente, pues si hay un ataque real y tomamos acción, ¿verdad? Hacemos algo. Claro. Pero cuando es un ataque de pensamiento, que es el que no es real, porque es el que me lleva a decir, es que me está ignorando, es que no me está dando lugar, no hay un peligro real, exactamente. Ahí sí, si nosotros aplicamos esa técnica del switch, que es desconectarme y decir, un momentito, aún más, aunque sea decir, ya vengo, voy a ir al baño. Ay, sí, viera, o cambiar la conversación, si usted tiene razón, y cambiar la conversación, eso me va a permitir seguir en el presente para allá en un espacio donde yo esté conmigo misma, integrar eso que sucedió. Y después, pues lo puedo conversar de una forma más pacífica, en este caso con la pareja, incluso con los hijos. Pero no hay peor. O sea, no hay forma más rápida de desadaptarse al presente que es pasar esos 90 segundos y seguir en la discutidera, en la habladera y seguir tirándole, tirándole, tirándole. Correcto. Porque ahí sí nos fuimos totalmente y a veces es donde pasan que entonces ya decimos más de la cuenta, lastimamos más de la cuenta y después dice, ¿para qué? ¿Por qué no me detuve a tiempo? Ya no se puede recoger. Es una elección decir, ya me salgo de esto porque al final sé que es algo que yo estoy creando. Es mi responsabilidad la vida que yo estoy viviendo. Entonces, para mí esa técnica de switch, ahí cortar para después poder integrarlo. Sí, Eugenia, y para las personas que están escuchando, esto es cuestión de práctica. Sí, claro. Es cuestión de práctica. A lo mejor a la primera no te sale, a la segunda, bueno, te salió ahí, te acordaste y lo intentaste, y bueno, ahí más o menos te salió. A la tercera un poco mejor, a la cuarta, a la quinta, como todo, ¿verdad? Es un entrenamiento. Es un entrenamiento mental, emocional, ¿ok? A ver, yo te pregunto porque como vivimos en ese agite de vida, ¿verdad? Diario, no nos damos cuenta cuando tenemos pensamientos del pasado. Sin embargo, cuando desarrollamos esa conciencia, esta parte acá, ¿verdad? Del lóbulo frontal, el 5% de la mente consciente, podemos identificar esos pensamientos mucho mejor y podemos gestionar nuestras emociones mucho mejor y nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros comportamientos y de manera de no desadaptarnos. Por eso yo en el link de mi perfil tengo, yo lo he comentado ya, pero las personas que están acá, tengo como un audio para meditar, porque para mí ya se convirtió en un hábito como cepillarme los dientes y de verdad a mí me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado muchísimo y yo les ayudo a mis clientas a la manera como le funcione, es adaptable. La meditación se puede hacer de varias formas. Sin embargo, es una herramienta que nos ayuda a que ese nivel de conciencia se expanda. Y con la intención de ¿qué? De poder mirar mejor esos pensamientos y agarrar con pinza esos pensamientos que me están desadaptando. Sí, es porque es donde nos permitimos indagar, como dice Byron Katie, amar lo que es, indagar esos pensamientos
darle la vuelta al pensamiento, o sea, ¿es verdad que esta persona no Exacto. me está dando mi lugar? ¿O soy yo la que no me estoy dando mi lugar? Ujú. O sea, cuando cuestionamos los pensamientos, les damos las vueltas, que es el trabajo de Byron Katie, es donde nos damos cuenta que somos nosotras mismas los que estamos creando esa realidad. Y por ejemplo, Erika, ahora que decía lo de la técnica, sí, digamos, la respiración. Cuando uno se La permite respiración. sentir la respiración, te ancla al presente. La técnica del switch para mí funciona cuando estamos en una discusión con los Para mí hijos, con la también. pareja, con un jefe. ¿Por qué? Porque en ese momento, si estás discutiendo con tus hijos, no te vas a poner a meditar, porque no No, nos va a son dar. dos herramientas diferentes. Sí, Ujú. pero todas funcionan. Lo importante es o sea, no envolverse en esa situación que me va a llevar al pasado. Pero sabes que sí me ayudó ahorita que dijiste con los hijos. Para mí los hijos han sido muy retadores. Cuando hay ese estímulo externo, yo respiro y me ayuda mucho. Me tomo Sí. esa pausa. Es como mi switch es y me hablo. Ya va, tranquila, me volteo, me pongo a hacer otra Ujú. cosa y ya corté. Sí. Porque, Erika, es cierto, por ejemplo, digamos, eso que decís, vos respirás y decís, bueno, es verdad que mi hijo me está haciendo esto y esto. O sea, ya con solo que le digas al ego, es verdad, Ya con eso ya te da una lo respuesta distinta. desbarata. Exactamente, exactamente. Y te permite decir, no, no es verdad. Bueno, y si el ego dice, sí, sí es verdad que te está faltando el respeto, bueno, es absolutamente cierto. ¿De qué forma soy yo la que me falta el respeto? ¿O de qué forma yo le falto el respeto a otras personas? Ujú, ujú. Porque es lo que decías del sistema familiar, de las constelaciones. A veces soy víctima, a veces soy victimario. No me Correcto. gusta que me falten el respeto, pero falto el respeto yo, o sea, y no me doy cuenta. Así Entonces, la es. indagación, esas 4 preguntas de Byron Katie, por eso es que nos anclan al presente Ujú. y nos sacan. Esa es otra técnica para salirse de esa historia que nos estamos contando y estar anclados en el presente. Bueno, aquí le hemos dado tres técnicas. La Sí, del switch, la de meditar todos los días, respirar y la de las preguntas. Si te haces preguntas poderosas, obtienes respuestas poderosas. ¿Es verdad que esta persona me está maltratando? ¿Es verdad que me está abandonando? ¿Es verdad que no me quiere? Entonces ahí van a surgir pensamientos, el día que no, siempre me llama, me trae flores, no sé qué, sí. es amable. Ahí, no, no es verdad. Y cuando le invertimos, es como el ataque al ego, porque cuando hacemos las inversiones de esa pregunta, bueno, ¿de qué forma soy yo la que no me quiero? ¿De qué forma yo no me doy respeto? Ujú. Y poner ejemplos genuinos, poner ejemplos genuinos. Bueno, si yo no me valoro cuando no cuido mi salud, cuando me permito que me griten o cuando grito porque alzo mi voz, me lastimo mi garganta, o sea, ahí nos damos cuenta de que nadie nos hace, nosotros nos hacemos a través del otro, definitivamente. Bueno, Eugenia, y muchísimas gracias. Ya vamos a finalizar porque Eugenia tiene compromisos y yo también. Así que, muchísimas gracias a las personas que se conectaron a Y ver hoy y varias hay un personas. montón, sí, no me dio tiempo como ir leyendo, pero hay muchas personas conectadas Sí, gracias por aquí. conectarse, de verdad. La semana que viene estaremos con otro tema por la cuenta de Eugenia. Ya sabe, Eugenia tiene mucha también información valiosa en su YouTube, su Instagram. Yo también pueden ir al link de mi perfil. Tengo una charla de comunicación efectiva, cómo meditar. O sea, no hay excusas. Sí. No hay Contenido excusas. hay, Exacto. Así que, es tomar la decisión. correcto, accionar. Muchísimas gracias, Eugenia. Buenas tardes. Y Muchísimas bueno, gracias, Erika, por invitarme. Gracias a todas las personas que están y las que posteriormente van a ver la grabación. Queda en el perfil de Erika. Ya ujú, después yo lo voy a subir en la red mía también para que lo tengan también mi correcto. comunidad. Y de verdad que muchísimas gracias a tantas personas que nos acompañaron hoy, porque sin ustedes esto no sería posible. Y gracias a Erika que comparte este mismo amor, esta misma inspiración de crear contenido, de dar más a las personas de lo que a nosotras nos ha funcionado mucho. Para Correcto. dejar de que salga ese Chucky. Va saliendo la nieta. Y ahí vamos cada día siendo la mejor versión de nosotras mismas. Así es, pero requiere de Sí, práctica, requiere claro. un esfuerzo consciente, no es nada mágico ni por No. de
por obra mágica, ¿ok? Hay que ponerle corazón, hacer el trabajo personal. Gracias, Adri, mil gracias, dice Adri. Saludos, Adri. Bueno, chao, Eugenia, besos. Bueno, buenas tardes, Buenas chao. tardes, chao.